Hola, les traigo el video más interesante del universo. Vamos a hablar de lo que son los modificadores indirectos en los titulares de noticias. Un tema bastante inútil, fuera de joda lo tendrían que haber visto un poco en secundaria, ya refue. Y si lo vieron, seguro que no saben para qué es. Por ejemplo, si yo digo, se agrava la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner, el núcleo de la oración es salud mental, no es Cristina Kirchner. Cristina Kirchner vendría a ser modificador indirecto, aunque todos sabemos que la oración trata de Cristina Kirchner. En este caso, el modificador indirecto tiene más significado que el propio núcleo de la oración, y esto se usa gramaticalmente súper interesante. Se usa para mezclar el significado del núcleo y hacer una relación con otra cosa externa. Se utiliza para hacer argumentos falaces, ambiguos y vamos a ver ejemplos. Bueno, acá tienen el ejemplo, una miniatura de Revolución Popular Noticias, y me pareció el tema ideal. Leamos en voz alta. Tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país, bueno, eso no importa. Este tener que recurrir me parece que se analiza como núcleo. Me doy cuenta de esto porque lo reemplazo por construcciones similares. Por ejemplo, el tener que recurrir se parece mucho a, por ejemplo, decir el galopar del caballo hace ruido en la noche. Este galopar es claramente un verbo, pero va a funcionar como núcleo. Al FMI va a funcionar como un modificador indirecto. Solo nos queda como complemento circunstancial de modo. Te lo podés reemplazar por una expresión equivalente como por ejemplo únicamente, y ahí te das cuenta, bueno, todo lo que termina con mente, complemento circunstancial de modo, a la bolsa. Deja es un verbo, núcleo verbal. En evidencia puede quedar como otro complemento circunstancial de modo o una suerte de complemento agente. Me gusta más como complemento circunstancial de modo, y a lo que realmente quería llegar es que nos va a quedar el rotundo fracaso del gobierno como objeto directo. Entonces, ¿qué deja en evidencia tener que recurrir al FMI? Y lo que deja en evidencia es el rotundo fracaso del gobierno. Responde a la pregunta ¿qué? Y ahí nos queda rotundo fracaso del gobierno como objeto directo. Bueno, ahora llegamos a lo que les quería mostrar. Vamos a analizar el objeto directo de la oración anterior. Nos queda el rotundo fracaso del gobierno. Que bueno, es una oración fuerte, tiene carga de significado, naturalmente. Vamos a comenzar. El núcleo de la oración claramente es el fracaso. Fracaso va a ser nuestro núcleo, y desde ahí nos queda bastante simple. Estamos en presencia de una oración unimembre. Toda la oración es el sujeto, no hay predicado, o sea, oración unimembre. Oraciones así se utilizan para hacer énfasis en ideas simples. Por ejemplo, alquilo departamento, decís alquilo departamento, no es necesario decir más. Si vos decís el rotundo fracaso del gobierno, ya está, ya dijiste lo que querías decir. La oración unimembre tiene esta función de transmitir un significado simple y chocante. Oculta la existencia de un predicado y oculta la existencia de un verbo. Esto ayuda a dar una imagen de naturalidad y parcialidad. Tenemos fracaso. Analizamos lo demás, es simplemente analizar los modificadores. Nos queda el modificador directo, es un artículo, rotundo, modificador directo porque es un adjetivo, y muy importante esto, del gobierno, nos queda como modificador indirecto, al título del video. Los modificadores indirectos tienen la capacidad en comunicación política de drásticamente cambiar el significado de la oración. Por ejemplo, si yo anulo el núcleo de la oración, nos queda el rotundo del gobierno. O sea, no tiene sentido. Ahí te das cuenta que fracaso era el verdadero núcleo. Si vos anulás el gobierno, si vos le quitas el modificador directo, te queda la oración el rotundo fracaso. Es una oración perfectamente válida. Pero así como es una oración perfectamente válida, presten atención a lo que pasa en el tuit original. Si sacamos este inocente modificador, tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso. ¿El rotundo fracaso de quién? Hasta ahí no es un tuit relevante, no es un tuit que llegue. Pones el rotundo fracaso del gobierno y ahí claramente se nota tu intención política. Porque la oración dice, el fracaso ocurre cuando el gobierno, recurre al FMI, pero en ciertas circunstancias. O sea, es un tuit que se publica en el 20, acá se ve apenas en el 2020, gobernaba y un inútil. Vamos a ir a otro ejemplo para que lo puedan ver mejor. Que les preparé muchos ejemplos. Ejemplo 2. La CIDH manifestó su preocupación por la represión del gobierno. Piden que el Estado, bla, bla, bla. Nos concentremos en el título, lo que está en celeste. Acá tenemos la misma estructura. Represión, que es un sustantivo abstracto, del gobierno, que vendría a ser como el modificador indirecto. Analicemos la oración.
Ahí tenemos la CIDH manifestó. Vamos a separar rápidamente los núcleos. CIDH sería nuestro núcleo. Manifestó es el verbo, nuestro núcleo verbal. Acá tenemos claramente la diferencia entre sujeto y predicado. Lo que pongo al final del paréntesis vendría a ser oración bimembre simple. Después señalamos lo que vendría a ser los núcleos. Después señalamos lo que vendría a ser los modificadores. La es el artículo, modifica CIDH. Y su preocupación, bueno, manifestó. ¿Qué manifestó la CIDH? Su preocupación, objeto directo. Finalmente nos queda por la represión del gobierno, que es un poquito extraño, me sonó a complemento agente, lo voy a poner como CCC, complemento circunstancial de causa. Lo voy a poner como CCC porque, bueno, ¿por qué manifesté mi preocupación? Por la represión del gobierno. Y de nuevo, noten cómo el contenido ideológico está específicamente concentrado en esta última parte, la represión del gobierno. Si yo agarro y digo, la CIDH manifestó su preocupación, buenísimo, no pasa nada. Específicamente por la represión, es un embole, pero por la represión del gobierno, ya te cambia toda la oración. Vamos a analizar de nuevo esta última parte, como si fuera una oración propia. Acá la tenemos, la represión del gobierno. Es una oración unimembre, marcamos el núcleo, que vendría a ser viene del verbo reprimir, y nos queda la como modificador directo, del gobierno modificador indirecto, todo sujeto expreso simple y es una oración unimembre. De nuevo, tenemos al condenado modificador indirecto que le añade muchísimo veneno, muchísima picantez al titular. Y bueno, para que quede claro, acá tienen la estructura de un modificador indirecto. La estructura de modificador indirecto es básicamente preposición más sustantivo. Y bueno, las preposiciones es esa lista que veían en secundaria, que va a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por. Que bueno, esto se veía en secundaria también. Y obviamente lo tenías que saber de memoria. Bueno, hoy en día en la secundaria se aprende bastante poco por el tema de que los profes no dan clases, los que conquistaron la secundaria. En este otro ejemplo tenemos un nuevo titular. La estrategia del gobierno frente a la protesta por los jubilados. Acá vamos a analizar solamente la parte que nos interesa, la estructura núcleo, modificador indirecto. El resto de la oración, por ahí no nos importa. Noten que esta estructura puede aparecer en cualquier parte de la oración. Tenemos estrategia como nuestro núcleo, la es el artículo modificador directo, del gobierno modificador indirecto. Noten lo que pasa. Eliminamos el modificador indirecto y se lee la estrategia frente a la nueva protesta por los jubilados. Te queda una oración bastante convencional, un periodismo bastante más mesurado. Ponemos el modificador de nuevo y es un desastre. Y bueno, para que vean que este es un temita de todo, de la lengua, digamos, no necesariamente de los medios de izquierda, vamos a analizar un titular de La Derecha Diario, el periodismo más objetivo que podés conseguir estos días. El reinado autoritario de Alberto que hundió a la Argentina. Analicemos esta oración tan real, con todo lujo de detalle. Reinado nos queda como núcleo, servidísimo. Tenemos el, es el modificador directo, el artículo, naturalmente. Autoritario es obviamente un adjetivo, un modificador directo. Y tenemos el reinado autoritario de quién, de Alberto. De nuevo, tenemos la estructura, núcleo, modificador indirecto. De Alberto, modificador indirecto. Todo esto nos queda como sujeto expreso simple. Y bueno, acá se complica un poco para analizarlo. ¿Qué? Vendría a ser una suerte de nexo subordinante, así lo estoy viendo yo, porque la siguiente oración, la siguiente premisa vendría a ser hundió a la Argentina. Hundió a la Argentina se relaciona con Alberto, pero por culpa de qué, se lo analiza como una premisa separada. De todas formas, esto forma parte de un predicado. Tenemos hundió como núcleo verbal y ¿a quién hundió el reinado autoritario de Alberto? Naturalmente a la Argentina. Tenemos Argentina como objeto indirecto. Y finalmente a esto lo voy a analizar como una oración subordinada sustantiva. Ahora, miren lo que pasa con esta oración cuando quito el modificador indirecto. Lo quité. Nos quedó el reinado autoritario que hundió a la Argentina. Buenísimo, tiene sentido, es una oración gramaticalmente correcta. Tenemos el reinado autoritario de alguien que no sabemos quién es, que hundió la Argentina. Ahora vuelvo atrás y obviamente sabemos quién es. Ahí está el expresidente.
Entonces, de nuevo, noten lo que te hace un simple modificador indirecto en una oración, en un titular político. Y esto es una forma muy habitual de titular en medios de izquierda. Por ejemplo, acá les traigo otro titular famoso para que vean, la estructura se ve clarísima. Gobierno de Milei. Diputados del partido de Milei visitan a represores presos por crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántas veces tenemos esta estructura? Un montón tenemos. El gobierno. ¿De quién es el gobierno? De Javier Milei. Diputados. ¿De qué partido? Del partido de Milei. Y para colmo son crímenes de lesa humanidad. 6 legisladores de La Libertad Avanza con repudio de opositores y de organismos de derechos humanos. Tenemos la estructura spameada como unos campeones y naturalmente el titular nos queda muy politizado. Nos queda con mucha carga ideológica y de nuevo, si sacamos los modificadores nos queda simplemente diputados visitan a represores. Mira qué lindo. Pero al traer al partido y específicamente al partido de Milei, te queda relacionado con otras cosas. Este es un recurso para escribir. No lo recomiendo yo para la escritura habitual de ustedes. Es un recurso tendencioso y siempre hay mejores formas de transmitir el mismo significado. O si no terminas escribiendo del partido de Milei, que es como, bueno, amigos, son 2 modificadores indirectos, ¿para qué? Es redundante. Pero bueno, para terminar, un último ejemplo, de nuevo extraído de La Derecha Diario, que va a decir: escándalo, detuvieron a Elías Picirillo, el ex esposo estafador de Jessica Sirio. Y bueno, acá tenemos la oración que, bueno, analizarla completa por ahí es más complicada. Esta oración está compuesta por 2 premisas. Comenzamos identificando la primera premisa: detuvieron a Elías Picirillo. ¿Quién detuvo a Elías Picirillo? Ellos. Estamos tratando con un sujeto tácito. Y bueno, naturalmente detuvieron nos queda como núcleo verbal. ¿A quién detuvieron ellos? A Elías Picirillo, nuestro objeto indirecto. Todo esto va a formar parte del predicado verbal simple. Y finalmente analizamos esta coma. La coma está funcionando como un nexo subordinante y es la que va a separar a estas 2 premisas. Lo que nos queda abajo es el ex esposo estafador de Jessica Sirio. Analizamos esta oración por separado y nos queda esposo como claro núcleo. Él es un modificador directo. Ex también es un modificador directo. Es como una suerte de prefijo, adjetivo. Estafador es un modificador directo también, es como se está usando en función de adjetivo. Y finalmente, de Jessica Sirio, nuestro modificador indirecto. Todo esto va a formar parte del sujeto expreso simple y la totalidad de las premisas es una oración subordinada adjetiva. Tenemos la premisa principal, que vendría a ser detuvieron a Elías Picirillo, y la premisa subordinada, el ex esposo estafador de Jessica Sirio, que esta segunda premisa funciona como adjetivo de la primera. No literalmente adjetivo, sino que complementa el significado. Y muy bien, volvamos al titular original. Detuvieron a Elías Picirillo, el ex esposo estafador de Jessica Sirio. ¿Por qué es necesario decir que Elías Picirillo era el ex esposo estafador de Jessica Sirio? Naturalmente porque a lo mejor el nombre, nuestro núcleo original, que vendría a ser Elías Picirillo, el que hizo la acción, el que fue efectivamente detenido, no es un nombre por ahí conocido. Entonces necesito un modificador indirecto para traer el significado de otra persona y que la oración tenga más contenido. Por ejemplo, al traer a Jessica Sirio a la oración, estoy diciendo, bueno, era de Jessica Sirio, entonces algo es una famosa, por ahí la oración me interesa más. Pero bueno, es el periodismo al que estamos acostumbrados, al menos los más grandes entre nosotros, y bueno, es una realidad que queremos cambiar y eventualmente con información y con mejores lecturas creo que lo vamos a lograr. Bueno, ha sido un placer para mí hacer este video, ojalá que lo vean, ojalá que lo disfruten, ojalá que puedan ver esta estructura. Estén atentos a cuando alguien dice de esto, de esto. Es como que hay que leer 2 o 3 veces y no caer en la razón fácil de decir, claro, Milei personalmente fue a visitar represores. Es como que es una lectura muy pobre. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá que los tenga acá más seguido. Un placer y hasta la próxima. ¡Chau!